¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente
ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. Uno puede tomar al gobierno actual desde el punto del análisis sociológico que pretenda, puede analizarlo del punto de la deshumanización y entonces tiene para entretenerse un rato largo, porque el rasgo principal de este gobierno es eso, estar lejos del sentimiento y la necesidad de los que menos tienen y los que más sufren. Desde la cancelación de remedios para enfermos terminales, pasando por la merma en la atención de los jubilados y también lo que equivocadamente algunos creen que son los medicamentos gratis, nunca fueron gratis, los jubilados lo pagan con su descuento constante y permanente que se entregaban con anticipación sin cargo. Ahora ya no es así, se consulta, se eleva burocráticamente en gente que está transcurriendo en la tercera edad momentos críticos de salud y que juegan contra el tiempo de descuento, porque se llega a un tiempo en la edad donde en cualquier momento se despiden del planeta que habitan. Pero todo esto se le suma con el desastre hecho en los que atendían y tenían alguna partida del gobierno a los comedores populares, la falta de la distribución de los alimentos que ya el gobierno anterior había adquirido, los tuvieron cancelado y en depósito, esperando no sé qué cosa. Todos estos rasgos demostraron durante el año transcurrido la falta de humanización de quienes creen que la planilla Excel y el mercado mandan sobre la sensibilidad humana. Y cuando un gobierno pierde la sensibilidad humana, si es que alguna vez lo tuvo, entonces comienza a destruirse el vínculo entre los mandantes y el mandado. Es decir, aquellos que se le entregó el favor del voto para que administren y hagan más feliz la vida de las personas, comienza a destenirse, comienza a desubicarse en el tiempo, en la memoria, en la historia, y los mismos electores que lo hicieron gobierno empiezan a darse cuenta del error cometido y empiezan entre ellos a conversar para decir, bueno, pero esto está mal, aquellas cosas nos parece bien, pero estas están mal. Y cuando se le pregunta qué cosas a los que lo han votado y lo sostienen todavía ven mal, es, pero por larga encuesta, el maltrato a los de la tercera edad. Este deshumanizante gobierno ha maltratado también a la juventud. Y entonces nos encontramos con que los dos extremos de la sociedad, el niño vulnerable que necesita la asistencia del Estado y el adulto mayor que necesita ser tratado de la misma forma, han sido absolutamente no tenido en cuenta por alguien que arrastra un trauma social y personal familiar y que hace que se pare frente al mundo y frente a la vida con esos traumas creados por el maltrato familiar, por la situación personal que él vivió con su madre y con su padre. Y por eso se aferra a la hermana, y por eso la pollera de la hermana ha cobijado todos los refugios de llanto, de dolor y de preocupación de el que hoy ejerce el cargo de presidente de la República, y que en realidad lo único que ha hecho es ofrecerle a la sociedad destrucción, quizá como reacción y venganza a su problema social de arranque, familiar me refiero, y hizo campaña diciendo que con una motosierra iba a romper todo, que iba a ser el que se iba a encargar como topo de destruir el Estado, y la sociedad argentina lo eligió.
Y entonces la pregunta es, ¿por qué cuando lo eligieron se aferraron a este cachivache impresentable por las barbaridades que decía, contradictorio al definirse como anarcocapitalista? No hay nada más contradictorio que un capitalista y un anarquista. Y entonces cuando todo esto pasa, la pregunta no es ¿qué hace Milei?, sino qué hicimos los argentinos para que Milei se siente donde está. Porque no es producto de una dictadura, es producto de que los argentinos lo pusieron y lo sentaron allí. Ahora, pueden decir que los errores de los Fernández, los errores de los gobiernos anteriores llevaron a esto. ¿En serio que es así? Y por ejemplo, esos que se han volcado históricamente al dólar, que compraban el dólar cuando se cantaba la marcha y estaban los peronchos, y lo tienen que vender ahora que están los de ellos que son los liberales. ¿Pensaron esto? No, seguramente que no. ¿Pensaron que cuando tenían que hacer una inversión para comprar un automóvil lo podían hacer con tranquilidad y hoy tienen que hacer las cuentas 2 veces? Porque esa sociedad pacata, esa sociedad que lleva el gorilismo instalado en su cuerpo, en su alma, y que están en contra de lo nacional y popular, no importa si a ellos les va bien, porque no miden eso, miden que se vayan. No queremos que esa gente esté, queremos ir nosotros, los distintos, los diferentes. ¿Y quiénes son los distintos y los diferentes? Y los que quieren viajar al exterior para veranear, los que les gustan las importaciones libres para que los productos internacionales les llegue y ellos los puedan lucir, los que les importa un comino que la industria nacional se funda, porque total el acero viene de China y entonces perdemos uno de los valores de industrialización nacional. No les interesa, tampoco les interesa que la industria nacional quiebre, porque en definitiva ellos lo que quieren es que se abra al mundo la Argentina y que todo lo que venga de afuera importado es mejor, por lo menos en su concepto. Y esto, que parece una cosa insólita y extraña y que parece contemporánea de este tiempo, ya la vivimos con los golpistas que voltearon al último gobierno peronista. Cuando hacían publicidad por televisión con una silla nacional, se sentaba una persona y se iba al suelo, y una silla importada en épocas de Martínez de Oz, esa sí que era buena, y entonces le mostraban al país que lo nacional no servía. En una nación donde pasaron esas cosas, en un país donde ocurrió este tipo de circunstancias, no hay que preguntarse por los gobiernos que lo hicieron. Hay que preguntarse por nuestro pueblo que toleró, permitió que esto ocurriera. Cuando se hizo una ilusión, y nos incluimos porque trabajamos intensamente para que fuera presidente, y Menem, que tenía un discurso que motivaba al pueblo argentino, y después terminó diciendo cuando era presidente que si hubiera dicho lo que iba a hacer nadie lo hubiera votado, seguramente que nadie lo hubiera votado. Y entonces uno no sabía si llorar o salir a buscarlo para pegarle. Y cuando pasó esa circunstancia y la gente no hizo ninguna observación y ganó 3 elecciones, la primera con el voto peronista, la segunda con la mitad de los peronistas y el voto de los no peronistas, y la tercera casi con el voto no peronista. Y entonces, ¿qué hace Milei? Le rinde culto a ese tiempo y a esa memoria. Y por eso, cada vez que estas cosas ocurren y cada vez que nos pasa eso, nosotros debemos entender que por lo menos el cachivache que hoy preside la Argentina no le dijo una cosa e hizo otra. Le dijo al pueblo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Dijo que iba a destruir el Estado y lo está destruyendo. Dijo que iba a permitir que el mercado regulara todo y así lo hizo, y hoy la salud privada aumenta las veces que se le ocurre porque hay un DNU que lo habilita. Y así cada una de las cosas que coinciden con lo que él dijo. Nadie de los que lo votaron pueden decir que no sabían lo que iba a hacer. Ahora, los que no lo votaron y estaban entonces en el análisis de qué hacer, hay que preguntarse qué hizo el llamado sector nacional y popular, cuáles fueron los yerros y qué cosa se corrigió, si es que se corrigió alguna, y por qué no surgen nuevos referentes, que siempre volvemos a lo mismo. Y cuando volvemos a lo mismo, facilitamos a Milei su continuidad,
porque entonces él va a decir que la pelea es entre la revolución liberal que él está haciendo y el kirchnerismo, reduciendo al peronismo a una cosa menor, como es el kirchnerismo, y haciendo pasar al movimiento popular como que todo queda manejado dentro de Néstor y Cristina en la historia política del país. No se animan a decir el peronismo, y entonces, quitándole méritos, hablan y reducen diciendo el kirchnerismo. Bueno, de hecho, lo primero que hizo el presidente fue ir a rendir homenaje al busto de Carlos Menem en el Salón Blanco. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿a quién sentamos en el sillón de Rivadavia? Aquellos que lo eligieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque no lo convencía el otro candidato que era Sergio Massa? ¿Fue por eso? ¿Fue porque era un outsider que prometía cualquier cosa rara y dijeron vamos por ahí? No. Aquí lo que hay manifiestamente es una tremenda voluntad y además de ser desagradecidos, de cuando le iba bien la sociedad, sobre todo la clase media, votó siempre mal. Y cuando le fue mal, por lo general, votó bien. Porque la clase media, que nació con el peronismo, que no existía antes, se transformó en una clase burguesa contagiada de liberalismo y poco nacional. Mientras que el más humilde sigue aferrado a ese sentimiento de pertenencia nacional. Y el que mejor está, nunca le importó la nación y siempre aplaude todo aquello que venga de afuera. Es las tres partes así en bruto para que podamos dividir un análisis rápido de la sociedad argentina. No se trata de lo que haga Milei, se trata de lo que no estamos haciendo, lo que no coincidimos con la entrega de este cachivache. Claro, yo lo que quería contar es que queda clarísimo a esta altura del partido, después de un año de gobierno, queda clarísimo para quién juega Javier Milei. No hay ninguna duda, el que no quiere ver es porque se beneficia con esto. El caso más flagrante es nuestro petróleo y nuestro gas, sobre todo en Vaca Muerta. Nosotros tenemos, ellos, la Argentina lo sacó a la ley con el voto, con la firma del 60 diputado que firmó fue Edgardo Cuaiter, senador que firmó el 60, senador que firmó fue Edgardo Cuaiter, hoy procesado y preso por la justicia paraguaya. Bueno, estos que firmaron la ley 27742, donde está el RIGI ya mostró la punta por donde va. Y la punta es, por supuesto, Vaca Muerta. Vaca Muerta, según los YPF actual, según la actual condición de YPF que la tiene el grupo Techín, el presidente es Horacio Marín, que trabajó durante 35 años para el grupo Techín. El presidente de YPF es Horacio Marín, que era el gerente general de Tec Petrol antes de ser presidente de YPF. Dice que Vaca Muerta tiene reserva de gas para 150 años y reserva de petróleo para más de 75 años. La producción de petróleo no convencional hasta octubre fue de 400.000 barriles, esto lo dice YPF, 410.000 barriles en Argentina, lo cual significa el 55% de los barriles que produce el país y todavía no está en plena explotación. Está previsto que para el año 2030 la producción llegue al 1,5 millones de barriles a partir de Vaca Muerta. 1,5 millones de barriles de 161 litros de petróleo crudo anual a partir del 2030. Es más, YPF estima que la Argentina, que tuvo déficit energético, recordad que entre el 2011 y el 2022 la Argentina importó energía por 92.000 millones de dólares. Bueno, este año 2024 exportamos más petróleo, sobre todo petróleo y gas, que lo que importamos. Hasta noviembre estamos exportando 9.000 millones de dólares de petróleo y gas contra 3.000 de importación. Hay un 6.000 millones de dólares de superávit. En el 2025 piensan que ese superávit se va a ampliar a los 8.000 millones. Y en el 2030, cuando ellos ya van a tener maduros los pozos y madura la explotación y van a producir 1,5 millones de barriles, vamos a tener un superávit energético de 24.000 millones de dólares. O sea que lo que dice Marcelo Milding, que es el CEO de Pampa Energía, de que en 6-7 años la Argentina va a exportar más productos, más hidrocarburos, más petróleo y gas que productos agropecuarios, esto lo corrobora. Y para ver cómo funciona el RIGI,
lo más importante que van a hacer este año 2025 es conectar Vaca Muerta con Punta Colorada en el Océano Atlántico, en el Cabo San Jorge, al sur de la provincia de Río Negro. Conectar esto, ahí hacer un puerto de aguas profundas, una terminal portuaria, y ese oleoducto que conecta Vaca Muerta, que van a hacer este año 2025, le va a permitir ascender a 2.500 millones de dólares para tener de rentabilidad, donde está YPF, porque YPF es la dueña de los pozos, pero asociada a quién, asociada a Vista Oil Gas, que es un pool petrolero, en vez de ser un pool de cielo, un pool petrolero. Es cierto que Miguel Galullo, a quien Cristina Fernández de Kirchner nombró en el año 2012 presidente de YPF, cuando el Estado compró el 51% a Repsol del paquete accionario de YPF Sociedad Anónima, lo puso a Miguel Galullo como presidente. Este Miguel Galullo lidera un pool financiado en Manhattan, que lo dice Google, porque Google es dueño del 80% del capital de Vista Oil Gas, el 80% se cotiza en la bolsa de Nueva York, en Manhattan, por supuesto, ahí tienen participación los grandes jugadores de Manhattan, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gran Mercy, Greylock, donde se fue a trabajar ahora Sergio Tomás Massa. Bueno, la otra es Pan American Energy, el 60% le pertenece a la British Petroleum y el 40% al grupo Bigroni. Pampa Energía, que es cierto que los Milling son uno presidente, Marcelo y otro director, pero obviamente los principales accionistas de Pampa Energía son BlackRock y Joseph Lewis, que es el empresario británico que tiene el lago escondido como si fuera una pileta de natación propia. Chevron, que es la empresa energética más importante de Estados Unidos, de la que hizo el primer acuerdo con YPF, que nunca se conoció, y que firmó Miguel Galullo como presidente de YPF, que nunca se dio a conocer, y Shell. Y con Shell voy a decir lo siguiente: Shell siempre perteneció, el 99, Shell no coloca acciones en ninguna bolsa del mundo. Yo, para ver las empresas, los balances de las empresas, cotizan en bolsa, te metes en Google y Comisión Nacional de Valores y te da los balances. Shell tuve que ir a la Inspección General de Justicia, pedir formalmente por nota, a la semana, a las 2 semanas me dieron una fotocopia que por supuesto pagué, fotocopia de los balances de Shell. Shell no cotiza en ningún lugar del mundo. Ahora, ¿qué pasa con Shell ahora? Shell tiene más del 5,5%, era 99,9% Royal Shell. Alguna vez fue, cuando tuvieron la enfermedad holandesa, alguna vez fue holandesa en su comienzo, pero terminó siendo 100% inglesa. 99,9% le pertenece a la Royal Shell de Inglaterra. Hoy, 5,5% pertenece más a Vanguard y a BlackRock. O sea que tienen el huevo de la serpiente adentro. ¿Qué acuerdo habrán hecho para que BlackRock y Vanguard tengan directamente intromisión en el directorio de Shell? Este es el mundo financiero que estamos viviendo y esto es por donde van. Vienen por nuestros recursos naturales. Entonces, cuando uno dice, ¿a dónde fue toda esa rentabilidad financiera? Pues fíjate lo que estamos diciendo ahora. Ayer el dólar blue subió. Yo le digo a los que nos están escuchando, el dólar blue el 29 de diciembre estaba a 1.025 pesos. Y ayer, 17 de diciembre, cerró a 1.165 pesos. Creció solamente un 14%. Nada. En cambio, esto que tenía el dato, y ahora se sabe que también Caputo utiliza fondos que él tiene afuera, de un fondo que administra él en las Islas Caimán, y esta es la denuncia que tiene Caputo, la misma denuncia la tienen Andrés Vázquez, al que ellos nombran como director de la DGI, tiene propiedades en Miami que no declaró. Juan Pasos, el que pusieron a cargo del Arca, la sacan a la provincia de Mirray del estudio Disney Asociados, y lo ponen a Juan Pasos, lo mismo, tiene propiedades no declaradas. Edgardo Cueiter está preso en Paraguay, porque se le demuestra que tiene compra la secretaria tiene compra de departamentos en Estados Unidos y en Paraguay, y Cristian Ritondo, que la que compra es la mujer. Todos estos tienen propiedades en fortuna. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de la renta que le dieron al capital financiero. Compraron títulos públicos, ganaron 112%. 112% que fue la inflación acumulada de los 11 meses del 2024 este año. Restale el 14%, el 20%, restale lo que quieras. Ganaron casi 100% en dólares. Trajeron dólares, lo convirtieron en títulos en pesos, y ahora esos títulos para volverse a dólar tienen un costo del 14, 15, 16, 20%. Ganaron casi 100%. ¿Dónde van a poner esa ganancia monstruosa que hicieron? En el RIS. Ahí se ve el circuito. Lo que ganaron rentablemente con la nuestra, que pagamos todos nosotros, lo van a poner en el régimen de incentivos a las grandes inversiones que lo crearon para ellos.
mientras esto pasa, vos tenés el caso del grupo Techin, que como ve que el grupo extranjero, porque todas las empresas que están asociadas a YPF son todas extranjeras, el juez de petróleo está dividido entre las empresas que dije son las empresas extranjeras y las nacionales, que serían, las más grandes son Tecpetrol de Techin, Compañía General de Combustible de Arnequian, Flux Petrol de la familia Rodríguez Rey, y Poli, dos familias que son de ellos, Capsa, que es la familia Gott, que su marca comercial es Puma, son las locales. Las locales están siendo desplazadas, lo hemos hablado contigo varias veces, desplazadas, por eso yo le habían traído a Eduardo Rodríguez Chirilo y lo tuvieron que reemplazar por Daniel González. ¿Quién es Daniel González? A quien Cristina Fernández de Kirchner nombró en el 2012 gerente general de YPF cuando compró el 51% de Repsol. Lo puso a Miguel Galuccio de presidente y a Daniel González de gerente general. Hoy Daniel González es un cargo inventado, nunca existió ese cargo. Viceministro de Economía, segundo de Caputo, pero coordinador de Minería y Energía. Daniel González, que es la máxima autoridad administrativa en el tema, tiene pelea con Techin. Entonces Techin, ¿qué pide? Nivelar la cancha. ¿Cómo quiere nivelar la cancha Techin? No poniéndole límites a la cantidad de extranjeros, sino dándole mayores facilidades para él, reduciendo los impuestos. Por eso después Milei en su discurso el 10 de diciembre va a decir que hay que eliminar la coparticipación de impuestos, hay que devolver el impuesto a la ganancia a las provincias, hay que pasar el IVA a las provincias. La nación no cobraría nada, porque la organización lo que le queda son impuestos a los cheques, después impuestos internos, el cigarrillo, la bebida gaseosa, al alcohol, al juego, nada, y el derecho de exportación, que a su vez lo quieren bajar porque no quieren exportar con impuestos y quieren favorecer las importaciones. Es el topo que viene a destruir el Estado. Él se capta de hacer un ajuste del 4,6% del PBI. No es un mayor ajuste el que hizo Juan Vital Churruy en Austral cuando nos echaron a nosotros. No es mayor ajuste que el que hizo Juan Vital Churruy en Austral. Es una misma proporción. Un gran pedazo del PBI perdido porque hacen un fuerte ajuste fiscal. Pero esto no es todo. Lo que busca es financiar el Estado. Por eso quiere que las provincias se financien a sí mismas y terminar con la coparticipación federal de impuestos. ¿Por qué hace esto? Porque Roca dijo, tenemos que eliminar impuestos a los ingresos brutos, impuestos al cheque, impuestos municipales, cuando son tasas, impuestos municipales, cuando son tasas. Y después si hay que elaborar el costo laboral, tenemos un 40% del costo impositivo adicional del costo del trabajo. Tránfuga, delincuente de Roca que está denunciado en todo el mundo por tener empresas cáscaras, con nosotros con Uruguay, le compramos, Techin le compra a oficinas que están en Uruguay, por supuesto paga 2 o 3 veces más caro, y le vende a oficinas que están en Uruguay, por supuesto vende 2 o 3 veces más barato. Hace empresas cáscaras para subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones y se queja de la presión impositiva. Este es el país que tenemos. Horacio, acá me dicen, preguntale a Robelli si esto lo va a sacar en el cohete a la luna, porque yo difundo parte de sus artículos en Twitter, me dice Alicia. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Sí, mi idea es desarrollar este punto, porque creo que es fundamental. Por esto vienen por nuestro petróleo y por nuestros recursos naturales. Y mientras Milei se hace el payaso y dice las estupideces que dice, el tándem que pusieron ellos, porque estos fueron los grupos financieros internacionales lo que le pusieron a Luis Caputo y a Santiago Auxili y a todo su equipo. Bueno, ellos siguen adelante a paso redoblado, mientras la oposición se carga fotos ridículas de más de lo mismo, sin comprender el odio que tiene la población por la estafa, por la defraudación moral que significó el gobierno de Alberto Fernández. Sí, pero además es esto que vos decís. Yo en estos días estaba pensando, después de haber ido a Necochea y todo lo demás, ¿por qué a Sergio Massa, que es socio de Grey o empleado de una financiera internacional, de un fondo, cuando va al gobierno se le da energía y transporte? Porque ahí está el eje de la entrega y el modelo de sociedad que tanto Milei como Massa comparten. Algunos dirán, bueno, si hubiera ganado Massa. Sí, si hubiera ganado Massa, todas estas discusiones estarían sobre la mesa. Tal vez no esas atrocidades y esas barbaridades que dice Milei, pero esto es un plan estratégico que no se escribe acá. Se discute, como bien lo cuenta
Horacio Robelli en otras mesas donde los grandes capitales nacionales están metidos, pero esta discusión ya estaba en la campaña, se oculta. Y no sería bueno que se oculte, porque cuando esas fotos que vos decís vuelve a aparecer Massa a la derecha de la pantalla, no está mal ubicado, está a la derecha de la pantalla, más cerca de Milei que del campo nacional y popular. Horacio, nos tenemos que despedir hasta el año que viene, ojalá nos podamos encontrar en el aire de Rebelde, juntos para seguir trabajando. Horacio. Muchísimas gracias, Néstor, a vos, a este gran, yo creo que ya lo supera el tío, este gran especialista que es Federico García sobre tango y sobre todo. Y bueno, y esperemos pase un año de lucha, pero esperemos que sea de éxito, que el pueblo abra los ojos, tome conciencia de quiénes son los enemigos y quiénes se disfrazan de amigos y también son enemigos. Y tenemos que crear una nueva corriente, por eso en mi caso personal estoy en el Foro de Economía y Trabajo, que presentamos una alternativa distinta a este cipallaje de vender nuestros recursos naturales a los ricos del mundo. Tremendo Robelli, de las pocas voces en quien se puede confiar. Colgá la columna, Néstor, por favor, me dice Sonia del Manifiesto Argentino. Siempre lo hacemos. Y tengo otro mensaje acá. Ve vos que decís que nunca, que no nos escucha nada. Darío González, viene con todo. Basta de diagnósticos, no necesitamos relatores de la tragedia, no hay verdaderos patriotas. ¿De qué sirve estar presentes en una violación, narrándola sin hacer nada? Qué cobardes somos todos, dice Darío González. No me incluya. En la propuesta del foro, ahí somos muchos economistas y que respondemos a la 2CTA, a la Corriente Federal, del Gringo Mechetti, de Sergio Palazzo, a una parte de la CGT, de la parte más sana, la que se puede contribuir de la CGT, Francisco Manrique, Pablo Moyano. Ahí estamos, nuestro querido amigo Bar Plaini, que me puso a mí porque Néstor intercedió. Todos estos estamos tratando de hacer un proyecto distinto que sea nacional y popular. Por eso no lo incluyan a Robelli, no lo incluyan a Picón en ese análisis y a ninguno de este equipo, porque hacemos muchas cosas diferentes, solamente acá venimos a relatar, pero no a describir. Acá hacemos, además de descripción, propuestas, y por eso nos van a encontrar en varios lugares dando pelea fundamentalmente por la unidad de las ideas, las causas y las acciones. Chau, Robelli. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Ayer Federico Sturzenegger, al cual ya saben me admiro en su capacidad de trabajo, coordinación y comunicación sobre todo. No coincido en nada en lo que dice, ni en lo que hace. Y como bien dijo él, es la tercera vez que está en un gobierno, las otras dos fracasaron y esta también va a fracasar en términos de lo que le puede hacer bien al país. Ahora, eso no quita, y de eso quería hablar hoy porque me quedé pensando en lo que tuiteó ayer Federico Sturzenegger, que se los vuelvo a mostrar, que decía, espectacular, estoy viendo mucho de esto hoy, no podemos dimensionar toda la mejoría en la calidad de vida que esto implica, viva la libertad carajo, y mostraba a Sturzenegger que ahora podía comprar una PlayStation 5, Slim, 1 terabyte digital bundle Ratchet and Clank, ese es el modelo, no sé qué, que podía comprarla a mitad de precio con una compra internacional a través de alguna plataforma. Después eso efectivamente no era tan así porque había que sumarle impuestos, envío, qué sé yo, pero efectivamente va a ser más barato comprar una PlayStation por una plataforma que comprarla acá. No tiene nada que ver esto con la industria nacional, la PlayStation no se hace acá, sí tiene que ver por ahí con el comercio argentino y con los comerciantes y con los vendedores de electrodomésticos, pero la discusión, obviamente, en medio de lo que estamos pasando, que es que baja el consumo de alimentos, que baja el consumo de alimentos tan sencillos como la leche, que hoy, por ejemplo, en el Destape está publicado que una vez más tenemos récord negativo de consumo de carne, de que los jubilados no pueden comprar medicamentos. ¿Por qué el gobierno te habla de PlayStations mientras te saca la comida y los medicamentos? Entonces uno podría decir, ¿qué tontos son? Porque la verdad que uno no puede distraer a toda una población a la cual le está pauperizando la vida con una PlayStation mientras no puede comprar comida y no puede comprar medicamentos. Pero esto no fue solo Sturzenegger, Caputo salió con lo mismo ayer. ¿Sí? Si mostramos el tuit de Caputo, puso el mismo ejemplo, normalizándonos.
banderitas argentinas, puso Caputo en su tweet, y puso también el ejemplo de la PlayStation y puso también un robotito aspiradora, etc. Pero yo ya tiendo a creer hace mucho tiempo, sobre todo desde que Milei sacó el 30% en las PASO, que tontos, ingenuos e irracionales no son. Porque si fueran tontos, ingenuos e irracionales, la verdad que los inteligentes, genios, irracionales del otro lado del espectro político deberían ganarle fácilmente las elecciones. Y no sucede. Entonces, hay que empezar a reflexionar sobre cómo están trabajando en términos comunicacionales, en términos simbólicos, en términos culturales, y detectan deseos de la población que dicen que van a cumplir. Yo sé que muchos que están escuchando se van a enojar con esto y van a decir, yo no solo no puedo comprar la Play, no puedo comprar un asado. Y también es un deseo simbólico, cultural y aspiracional comerse un asado. No soy ajeno a esa situación y son los temas que nosotros tratamos acá sistemáticamente. Pero también creo que nos corresponde, y el espacio editorial es un poco para eso, pensar un poquito más allá, porque si solo nos limitamos a decir qué barbaridad, qué indignación, te publica una PlayStation cuando no puedes comprar asado, no lo veo muy útil. Y en la PlayStation tienen algo que para mí detectan muy inteligentemente, que es una aspiracional transversal a todas las clases políticas. La PlayStation hoy es un lugar de encuentro. Vos me dirás, los pibes tendrían que estar en la plaza, en el club, jugando a la pelota. Coincido. Hoy en día la PlayStation es un lugar de encuentro. No solo de la gente que tiene más capacidad adquisitiva. La PlayStation es una aspiracional. Todos los sectores de la sociedad, los ricos, los clase media, los pobres, quieren los pibes la PlayStation. Y no te estoy inventando nada que si tenés hijos o sobrinos no sepas. Es lo que te piden. ¿Por qué? Porque el otro la tiene, porque se encuentran ahí, porque juegan online, porque es un lugar donde hablan, ya no hablan por teléfono. Están jugando y hablan mientras están jugando cada uno desde su casa con esa PlayStation. No es mi ideal, a mí no me gusta, yo lo preferiría en el club, en la plaza, en la vereda, haciendo otras cosas. Pero eso sucede. Sucede. Y ayer, esa manera de comunicar que tiene el gobierno, que es detectar un deseo y enviárselo directamente a través de la tecnología a la persona que tiene ese deseo, funcionó muy bien. Otra vez. Vuelvo a recomendar el libro Los Ingenieros del Caos, donde muestra que hoy en día la comunicación en política ya no es más encontrar un discurso lo suficientemente amplio para que lleve a la mayor cantidad de gente y con eso ganar elecciones, un único discurso, sino que hoy la tecnología te permite saber qué quiere cada una de las personas y direccionarle un mensaje específicamente para ese deseo de esa persona. Vos me dirás, pero eso lo hacen los malos, eso lo hacen para mentir, eso lo hacen para detectar que vos querés algo y te mienten. Bueno, vos podés detectar que alguien quiere algo y proponerle algo verdadero. La tecnología es una herramienta. Si vos lo usás para mentir o lo usás para proponerle algo verdadero, es una decisión tuya. Y hace muchos años, por eso llevan mucha ventaja, los Milei, los Sturzenegger, los Santiago Caputo, le llevan mucha ventaja al resto de la política, trabajando sobre la detección de los rencores, de los odios, de los miedos, de las aspiraciones, y enviándoles mensajes direccionados a esos miedos, rencores, aspiraciones, deseos. Y los transforma en una generación política más adaptada al siglo XXI, que es un siglo digital. No se puede pensar la política hoy solamente en términos analógicos. Y repito lo de solamente porque la analogía sigue siendo importante. Sigue siendo importante encontrarse, los actos, los comedores, las asociaciones, los clubes, las unidades básicas, los actos presenciales. Pero solamente analógico ya no funciona. Ya no funciona.
Y el mensaje de ayer de Sturzenegger y de Caputo y del gobierno de ahora te vas a poder comprar la Play más barata, llegó a millones de familias, familias de clase alta, familias de clase media y familias pobres, que quieren la Play. Que quieren la Play. Yo no tengo Play, mi papá nunca me compró ni un Game Boy. O sea, no estoy diciendo que sea el lugar al que yo quiero que vayan los pibes. Preferiría que estuvieran leyendo un libro. Preferiría que estén haciendo otra cosa. Pero una cosa es mi deseo y mi preferencia y otra cosa es lo que efectivamente sucede en la sociedad y el gobierno lo detecta muy bien. Repito, la tecnología hoy te permite hacerlo. Vos podés elegir seguir analógico o podés elegir sumar a tu política analógica la política digital. Por ahora va ganando la digital. Y yo recomendaría jugar a la Play con Sturzenegger y tratar de ganarle. Por jugar a la Play no vas a cambiar tus ideas, tu ética, tu moral, tus valores. Simplemente hay que aprender a jugar a la Play con Sturzenegger y ganarle. Y ganarle. Bueno, el abrazo que ya te hemos saludado personalmente, pero bueno, por lo de muchas tu gracias, papá, Gato. todo el acompañamiento. Muchas gracias, recibí tu mensaje. Te traje de regalo el libro que acabo de sacar. Ah, sí, muchas gracias. Juan Graboy, Argentina Humana, Teoría y Práctica para la Justicia Social en el siglo XXI. Por favor, va de retro Satanás con el tema justicia social. Claro. Palabra que no le gusta al presidente. Bueno, es la antítesis fundamental de este tiempo, ¿no? La deshumanización versus la justicia social. Y es un libro de combate. Es decir, con este libro yo voy a estar de acá a las elecciones. Por ejemplo, me voy a hacer todos los trenes de la provincia de Buenos Aires. Estación por estación. Esto significa ya Juan Graboy, candidato a diputado nacional. Seguro, salvo que Cristina juegue en la provincia de Buenos Aires, entonces iré de candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires, porque yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Algo vamos a hacer, Ofelia también va a ser candidata, nuestros compañeros de los sectores más pobres también van a ser candidatos, nosotros estamos planteando... Pero ¿por qué? ¿Qué te impide que si Cristina es candidata puedan hacer una lista fuerte justamente con todos los nombres de la provincia? Mira, depende de qué quiere decir repartir... lista fuerte. No, yo no quiero ser candidato para ser diputado, ya podría haber sido diputado 2 años antes. Sí. 2 años. Yo quiero arrastrar una nueva representación política. Está bien. Que sea el pisero del barrio, que conoce a todo el barrio y que el tipo tiene una experiencia de vida que pueda aportar, personas que hayan organizado un club. Es decir, en la política está muy endogámica. Sí, sí, sí. Entonces, la representación son políticos, tipos que se dedican a la política. Bueno, eso está bien, pero no puede ser todo. O sea, tiene que haber un poco de representación de gente que tenga contacto cotidiano con la realidad. Sí, sí. Por eso nosotros promovimos una piba como Ofelia, cuando tenía 18 años, promovimos a Nati Saracho, una cartonera de Villa Fiorito, a Fede de un barrio popular, también a Itay, que fue presidente de la FUBA, pero tenemos una teoría de la representación. Y en el libro lo que yo quiero discutir con nuestro pueblo, con nuestros compañeros, con nuestra militancia y también con la política, primero, el marco filosófico conceptual, el sentido de propósito. ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Qué es la justicia social? ¿Qué quiere decir de donde hay una necesidad nace un derecho? Segundo, ¿cuál es la planificación para llevar eso a la práctica? Es decir, nosotros no podemos volver a retomar el gobierno sin tener claro y haberle explicado al pueblo cuáles son los objetivos y cómo los vamos a llevar adelante. Y escuchando, ¿no? Desde luego. Entendiendo lo que quiere nuestro pueblo y además diciendo claramente lo que vamos a hacer. Y cumpliéndolo, aunque todos los Durán Barba del mundo digan que eso no es lo que hay que hacer. Que no importa, hay que hacer sonrisitas, gritar, decir boludeces, etcétera. Nosotros tenemos que tener una planificación. Y tercero, la estrategia de poder. Claro. Nosotros tenemos una estrategia de poder, una teoría de cómo se recupera el gobierno. Y esa teoría, por ejemplo, parte de la base de reconocer que la inflación, por ejemplo, es un fenómeno que no solamente afecta el bolsillo de los argentinos, tuvimos 120 inflación en el último año, es un fenómeno de angustia. Sí, sí, sí. O sea, sabés cuánto te entra, pero no cuánto te va a salir. Entonces, vos sabés que en esto, que marcás muy bien, Juan, discúlpame, el Pepe Mujica dice que el tema inflación y el tema superávit fiscal son palabras que no hay que tenerle miedo los sectores progresistas y que hay que tratarlos. Mira, hay 3 temas que Milei ordenó, pero ordenó con la gente afuera, a costa de una
desactivación absoluta de la industria, de mayor desempleo, de caída del salario real, de destrucción de las jubilaciones, pero que en su cabecita de mala gente está ordenado. Bueno, la paz puede ser la paz del cementerio, ¿no? Obvio. El orden puede ser el orden de la represión. Pero hay 3 cosas que nosotros tenemos que resolver. No puede haber inflación, tiene que haber superávit gemelos, comercial y superávit fiscal, y tiene que estar ordenado el tipo de cambio. Total, claro. Eso es tener la macro ordenada. Ahora, la magia es hacerlo con la gente adentro. Obvio. Es decir, con la gente afuera lo hace cualquiera. Sin salario, destruyendo la industria. Bueno, qué vivo que sos. Si la gente no tiene para consumir, va a haber, no cero inflación, deflación va a haber. Van a bajar los precios, pero la gente no tiene para comer. Por supuesto. Entonces, si vos destruís el Estado, ibas a tener un superávit extraordinario. Claro. Pero ya empezamos a privatizar. Hoy en Jujuy salió una semi-privatización de la salud. Digamos, ¿cómo vamos a privatizar en el país donde nuestro orgullo era la educación pública, la salud pública? ¿Cómo la vamos a destruir para tener superávit fiscal? Para acá porque quiero que aclares, porque como yo siempre digo humildemente, hay que escuchar y escuchar bien. Y en las últimas horas vos hiciste algún tipo de esta apreciación y mucho no faltó quien diga, Graboy ya se pasó al tren mileísta, porque hablaste de esto que está en lo que Milei ordenó de la macro, con todo lo que vos estás marcando, que es lo que se vive a diario, ¿no? Sí. Recesión, falta de empleo, falta de salud. Yo te puedo dar un ejemplo más claro todavía. Por lo que yo leí, Hitler ordenó la economía alemana. ¿Y eso le quita haber sido un genocida? ¿Eso le quita haber generado el holocausto? Es decir, ordenar la economía no es un mérito en sí mismo. Exacto. Porque el objetivo, por eso nosotros tenemos que recuperar el sentido de propósito. Ordenar la economía puede ser una condición de posibilidad para hacer otras cosas. Ahora, si el ser humano no es el centro, si lo que manda es la economía, la mala idea de economía, porque la economía en su acepción originaria es la administración de la casa común, para que la gente pueda buscar la felicidad. Tanto le gusta a Sturzenegger la Declaración de Independencia norteamericana. El primer derecho es el derecho a que cada persona pueda buscar la felicidad. Total. Y si vos no tenés un paquete básico de derechos sociales, el día que naciste, yo nací en la Suizo-Argentina y otro nació en el Evita de Lanús, en Villa Caraza, y no tenemos las mismas posibilidades de buscar nuestra felicidad. Bueno, Néstor Kirchner hablaba de los famosos los gemelos del superávit gemelo, y hablaba de que había que ordenar la economía, pero con la política direccionando la economía. La política tiene que mandar, porque la política es el arte del bien común. Exacto. Entonces la política manda, la economía obedece. Ahora, la política, no hay que ser ni liberal, ni progresista, ni peronista. Hay que no ser pelotudo para darse cuenta que es mejor tener superávit que déficit. O sea, es una cosa de sentido común. Efectivamente, yo el tema del superávit gemelo aprendí ese concepto por Néstor Kirchner. Se lo escuché a Néstor Kirchner. Ahora, puede ser que vos un año tengas un problema inflacionario o que un año tengas déficit. Lo que no puede ser un problema crónico. Y no puede ser que haya gente que cante odas a la inflación. Es decir, porque ¿sabes quiénes son los que más lo sufren? Esto nosotros lo decíamos durante los últimos 2 años de Alberto. Los sectores informales. Total. Porque no tienen paritarias, no tienen actualización de salario, entonces los sectores informales son los que más sufren inflación. Bueno, el último informe de la UCA, esto es lo que destaca. Es así. Crece la indigencia, el desempleo, y los que más perjudicados están son los sectores informales de la economía argentina. Es así. Hoy el problema pasó a ser otro. El salario. El salario. Y el ingreso de los sectores informales, que está muy por debajo del poder adquisitivo que tenía hace un año, que era malísimo. O sea, está por abajo de las jubilaciones, que les afanaron a los jubilados brutalmente, sus ingresos y sus medicamentos. La falta de obra pública, que esta idea de que va a venir mágicamente el mercado a resolver la obra pública es una ridiculez, digamos, ¿no? Y la inestabilidad laboral. Es decir, el miedo que hoy tiene cualquier laburante del sector privado, y ni que hablar del sector público, a que mañana lo rajen, porque como los patroncitos están agrandados, porque el presidente le dice que son héroes, viste, ahora hacen lo que se le canta. Y además porque cuando no hay mercado, o sea, hay una recesión de la zamputa, y se vende menos, se suspenden a los trabajadores. Ahora, vos estás dando un panorama que es muy interesante, en lo que hay que reformular, en lo que hay que pensar, en escuchar a la gente para volver al poder. ¿Cómo analizás, cómo te cayó la llegada de Cristina a la presidencia del PJ? Mira, yo creo que lo de Cristina
es bueno, del PJ, es bueno. Es bueno porque cuando ella dice ordenar al PJ, mi sensación es que no puede dar más, esto como se llama este tipo que se afanó la guita y se fue a Paraguay, que le dio Cuaidar. A ver, Cuaidar no entró por los libertarios, entró por el PJ de Entre Ríos, por Bordet. Por Bordet, sí. Que acordó con Echeverre sacar a los compañeros que estaban resistiendo ahí, dicho sea de paso, ¿no? Un ambiguo siempre fue. Ambiguo, vamos a decir ambiguo, no vamos a condenar, qué sé yo. Ahora, siempre fue ambiguo, el tipo se dejó sobornar, lo sobornaron, porque esa plata no la sacó del campo de Echeverre, la sacó de la CIDE de Milei, y dicho sea de paso que ahora tiene a un tipo siniestro que nos va a perseguir. Ahora, aviso, ya, a mí particularmente me va a perseguir, porque es un tipo que se metió a los tiros en los comedores comunitarios, fue el tipo que le entregó el polaquito al señor Lanata para que haga un circo de un niño, fue el tipo que metió en cana a Nati Saracho, es decir, es un tipo que nos odia profundamente, cada vez se llama, pero la guita, esas valijas salieron de algún lado. Entonces, ordenar implica mínimo, no tener cuadras. Es decir, no votar con el enemigo, mínimo. Y no tener ambiguos. Y no tener posiciones centrales y que se respeten, ¿no? Que no es lo mismo hoy votamos con uno y mañana con otro. Eso sí. Y después hay una cuestión que ya es abierta y que hay que tener inteligencia, paciencia, amor, que es reconstruir vínculos que están dañados. Claro. Y yo voy a trabajar para reconstruir esos vínculos. Es decir, yo tengo mi forma de ver de las cosas que se hicieron mal entre los dos sectores en disputa, se los dije abiertamente, lo dije públicamente, ya no tiene más sentido plantearlo. Evidentemente es innegable, te guste o no te guste Axel, que es el siguiente en la línea de sucesión, por decirlo de alguna manera, es como el tipo que está mejor posicionado para una renovación generacional. Y es que es el que muestra un proyecto alternativo desde la provincia de Buenos Aires. Exacto. Ahora, así como tiene ese potencial, tiene mayor responsabilidad. Entonces, él tiene una responsabilidad también en sanar lo que está dañado. Y también tiene una responsabilidad en que discutamos claramente qué es lo que vamos a hacer, cuál es el sentido de propósito, y tratar de plasmarlo de la mejor manera posible, que bastante bien lo está haciendo, y en el peor de las situaciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, como todo, yo fui aprendiendo algo. El apoyo de lo que nosotros hemos construido, de nuestra fuerza, de mi propia referencia, de los compañeros que fuimos promoviendo, no es incondicional. Está condicionado a un programa. Exacto. Y a una forma de representación que no sea la meritocracia inversa, que es el más pelotudo primero. No, seguro. Y unos cuantos cagadores. Entonces, porque se nos fueron varios. Sí. Se nos fueron varios. Muchos, obvio. Bueno, ser la presidenta del PJ Nacional le permite a Cristina intervenir los PJ provinciales, por ejemplo. Claro. Entonces, es un tema. Es un tema. Juan, estás haciendo algo que hoy está mal visto, que es reivindicar la política. ¿Cómo vas a hacer para instalar ese mensaje, para volver al debate y para volver a ponerla en valor en un momento en el que la gente mayoritariamente se expresó en contra de la política porque votó a Milei como presidente? Por ahí lo que importa no son tanto las palabras, ¿no? Sino los hechos y el ejemplo. Es decir, yo cuando viajo en el Belgrano Norte, desde Bulón hasta Retiro, estoy reivindicando la política. Porque estoy hablando con los vecinos. Cuando vayamos a hacer las asambleas a las estaciones, estoy reivindicando la política. Y por ahí no tengo que usar la palabra política, no me importa. Digamos. Lo que nosotros estamos planteando es un proyecto de país donde la reivindicación de la política no sea la reivindicación de las estructuras de poder que ya estaban oxidadas previamente a Milei, y que Milei es producto de la degradación de las estructuras de poder que tuvo, de las estructuras tradicionales de la política, que tuvo su punto culminante en el pésimo gobierno de Alberto Fernández. Entonces, ese punto culminante en ese pésimo gobierno, que es infinitamente mejor que la mierda que tenemos ahora, pero que era pésimo, es lo que le permitió emerger al Joker, que es un tipo que viene a destruir lo malo y lo bueno. Y lo malo no tanto, porque ahora se empezó a adaptar bastante. ¿Se está valiendo de lo malo para gobernar? Se está valiendo de lo peor mierda de la política, porque si vos ves hay varias capas en el gobierno de Milei. El fronting, que es
el Adorni, los que ponen la trucha y son divertidos para un sector de la sociedad y son disruptivos o fueron disruptivos, pero que no maneja nada. Y después tenés los chorritos de guante blanco de siempre, los endeudadores seriales, porque esto también es un tercer elemento, ¿eh? Está muy bien el superávit, está muy bien la no inflación, etc. Pero si es a costa de endeudamiento, después lo pagan las generaciones futuras. Entonces Sturzenegger, endeudador serial, Caputo, Flor de Chorro, con cuentas offshore, Patricia Bullrich, que ya sabemos lo que es, una represora panqueque que pasó por todos los partidos habidos y por haber. Entonces, esos tres son la estructura del poder corporativo casta que maneja el gobierno. Y por abajo de eso, en un nivel más profundo, están los sectores del poder económico concentrado y una estrategia geopolítica de terminar de convertir a la Argentina en una colonia de los intereses norteamericanos. Que eso no es ser anti-norteamericano, es tener un mínimo nivel de patriotismo. Por supuesto. Un mínimo nivel de patriotismo. Es decir, nosotros tenemos nuestros intereses no son ni los chinos, ni los rusos, ni los norteamericanos. Son los intereses argentinos y latinoamericanos. Entonces, ser una colonia geopolítica y también geoestratégica, porque acá que tenemos el litio, el agua, los alimentos, nos afanan todo. Nos afanan todo. Y ahora con ventajas impositivas. Entonces, bueno, cuidar lo nuestro, desarrollarlo, potenciarlo, con racionalidad en los aspectos que son obvios, que es inflación. No, hay que combatir la inflación. Exacto. Obviamente, cuando se calienta la economía por el consumo, puede haber algún nivel de inflación mínima porque hay mucha venta, entonces los comerciantes suben los precios. Pero tiene que ser mínimo. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces, eso hay un montón de herramientas para resolverlo. Es un problema histórico de la Argentina, pero tenemos que tener muy en cuenta que a nuestra gente, porque a Milei no lo votó el gorila. Claro. El gorila en la Argentina, el gorila antiperonista, antipopular, jodido, mala leche, es el 25% como históricamente. Mucho. Sí, claro. 25%. Los que apoyaron los golpes militares. El otro 25% de los apoyó a Milei son toda gente que es humanista, que quiere la justicia social, pero que estaba podrida de la inflación y de la hipocresía, ¿no? Bueno, mucha de esa gente se siente interpelada por cosas que nosotros planteamos. Yo me siento a gusto hablar con esos Y ahí hay vecinos. que ir, ¿eh? Hay que ir a hablar y hay que interpelar, interrogar a eso, Obvio. ¿no? Y yo cuando vaya a hacer las asambleas a las estaciones, que vengan los que votaron a Milei, que vengan los libertarios, discutámoslo. Obvio. Porque, mira, yo te digo una cosa, aunque el 99% de la población estuviera de acuerdo con lo que hace Milei, yo estaría en contra. ¿Cómo? Claro. Yo no estoy de acuerdo con filosófica, Claro, conceptual, teológica, exacto. religiosamente. Exacto. Nunca voy a estar de acuerdo con Exacto. un gobierno que habla del derecho a morirse de hambre, Claro. de que la justicia social es una aberración. Ahora, siempre en la historia hubo modas. Exacto. ¿No? Momentos de alza. Bueno, hay que dar la pelea contracultural, hay que dar la pelea política, hay que dar la pelea jurídica. Es muy bueno esto que decís. Es muy bueno esto que decís. Bueno. Lo suscribo totalmente. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz. Nosotros predicamos la concordia, pero, así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros
No tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Nosotros necesitamos, con mucha urgencia, hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos. Porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de